Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan, ya sea de manera presencial, virtual o en diferido. Agradezco a todos quienes hacen posible este segundo encuentro internacional de investigación, cuyo esfuerzo colectivo nos permite coincidir en este espacio tan enriquecedor. Particularmente agradezco a la doctora Irma Fuentes por la invitación para moderar esta quinta mesa titulada Visiones transversales en la investigación artística, tecnologías virtuales y prácticas performáticas, con colegas, artistas e investigadores, quienes nos hemos reunido el día de hoy para permitir la escucha y el diálogo a partir de cada uno de sus proyectos. Voy a presentar brevemente a cada uno de mis colegas previo a su presentación y al final de todas las intervenciones daremos espacio a preguntas y comentarios. Muchas gracias de antemano por la escucha. Comenzaré presentando a María Fernanda Olivares. Ella es artista visual, bailarina, egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, continuando su educación en la Florence Academy of Art en Nueva York y Florencia. Ha formado parte de proyectos de arte y ciencia en colaboración con la ITMO University Information Technologies, Mechanics and Optics en San Petersburgo, Rusia, especializándose en arte e inteligencia artificial. Dirige la Fundación Arte y Mundo Sostenible desde 2018, enfocándose en la propuesta de soluciones globales desde el punto de vista de las artes visuales, tecnología y educación. En 2023 fue invitada como uno de los pioneros en prácticas híbridas de inteligencia artificial en TEDx Boston, evento gestionado por el Massachusetts Institute of Technology, MIT. Te cedo la palabra y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues primero que nada, gracias por estar aquí, a todos los que nos acompañan presencialmente y en línea. Y voy a presentar un poco sobre la investigación que he realizado en los últimos 4 años, precisamente sobre cuerpo, danza y representación maquínica desde la inteligencia artificial, entendiendo que hace 4 años estas tecnologías no eran lo que son hoy. Entonces voy a empezar brevemente introduciendo cómo fue este acercamiento desde la imagen, cómo pasa ya al video, a la tridimensión y finalmente cómo se vuelve un proceso híbrido entre arte y ciencia y cómo puede también repuntar hacia hacia el futuro y hacia otras experimentaciones. Como sabemos, estas tecnologías funcionan alimentadas o entrenadas a partir de datos. Este es un proyecto que hice en el 2022 en Rusia. Cabe mencionar que mi entrenamiento es en danza clásica, entonces me interesaba saber desde un principio cómo se representaba el cuerpo desde estas máquinas. Todas las experimentaciones que se hicieron en un principio era con caras de animales, generar algunos objetos, etcétera, pero mi preocupación siempre fue el cuerpo humano y qué sucedía con esta representación de la máquina. En un principio fue bastante tropezada. Como pueden ver, aquí es una serie de datos que yo necesité recolectar. Pueden ver que algunas imágenes están volteadas porque necesitaba entrenarse a partir de patrones y el video que generaba esta red neuronal al final era algo bastante caótico. Esto quiero decirles también que comenzó en un tiempo en el cual no es como ahora, que solamente ponemos un prompt, apretamos un botón y sale una imagen o sale un video, sino que en estos tiempos requería bastante tiempo para computar estos datos, se requería también conocimiento en programación y bueno, también estar probando un montón de cosas, entendiendo que las bases de datos eran bastante limitadas y que incluso había marcas de agua en los resultados que veíamos desde las mismas imágenes. Entonces, quiero recalcar la importancia de cómo, a pesar de que nosotros vemos esta evolución bastante rápida,
o casi imperceptible. Realmente yo me he dedicado más a hacer esta documentación de qué también perdemos en esta caja negra. Y bueno, aquí una brevísima línea del tiempo, de abril del 2022 a marzo del 2023. Podemos ver cómo hacía los cuerpos en abril del 2022, cómo los hace en marzo del 2023. Y bueno, empieza a hacer estas representaciones bastante abstractas hasta llegar a algo que ya es perfectible. Me interesó especialmente trabajar con danza clásica debido a que las posturas son bastante antinaturales. Me interesaba la rotación de la cadera, el famoso andeor, cómo también se trabajaban los pies y estas pequeñas particularidades, cómo eran interpretadas por la máquina. Otra cosa importante que quiero mencionar aquí es que en abril de 2022 hicimos la primera Bienal Latinoamericana de Inteligencia Artificial, que fue aquí en México. Se unieron varios artistas de diferentes partes de Latinoamérica y unos meses después liberaron el primer modelo, que fue ya un poco más abierto, que seguramente están familiarizados con él, que es DALL-E, que era de los primeros donde podías poner un prompt o una oración de texto y generar algo. Entonces, el hecho de que estos modelos se liberaran al público cambió completamente lo que veíamos en las obras de unos meses atrás, utilizando tecnologías mucho más caseras, mucho más programables, a cosas ya más automatizadas. Y bueno, a partir de eso empecé a generar una serie de imágenes, casi siempre utilizando los mismos prompts, para que no variara demasiado. En este momento se controlaban las iteraciones de manera manual, no generaba tan fácil como ahora, que de repente salen 8 o 10 imágenes, sino que iba generando de 2 en 2, tardaban muchísimo. Y me di cuenta de varias cosas, entendiendo este principio de que nosotros entrenamos y nosotros alimentamos a las inteligencias artificiales. Entonces, a partir de eso, empecé a trabajar con las dismorfias tecnológicas, que era qué tanto apreciamos, y también en los procesos artísticos, el error humano y qué tanto notamos más el error de la máquina. Y ese fue como mi tema fundamental en cuanto a representación 2D. Y bueno, vean aquí cómo de repente las extremidades se combinan, hacía 3 piernas, hacía un pie combinado con una mano. Entonces yo empecé a hacer una documentación de estas imágenes, debido a que en poco tiempo estas imágenes ya no van a estar documentadas, porque todo va ya a ser muy curado, muy perfecto, entre comillas, y bueno, ya va a ser otra estética, que podemos apreciar que la estética también de estas inteligencias artificiales va cambiando en cuestión de meses, y me he dedicado a observar un poco eso. En cuanto a otro punto bastante relevante, es que me di cuenta que había un sesgo de género. Cuando pedía yo cuerpos de mujer, generalmente hacía 2 cosas. 1, o los hipersexualizaba, 2, los infantilizaba. En cambio, cuando se pedía el cuerpo de un hombre, siempre eran los músculos, eran como mucho mejor hechos. Entonces esto también nos denota un problema importante, porque hemos luchado bastante con todos los sesgos de género en la realidad, pero al final la gente que está programando estas inteligencias artificiales sigue teniendo esas concepciones clichés, ¿no? De todo lo que sucede, del cuerpo de la mujer, de cómo debe de ser. Y de hecho, los modelos anatómicos más precisos que tenemos hoy están entrenados en anime. Entonces sabemos que los cuerpos son bastante exagerados, bastante voluminosos, y también por eso a mí me interesó aprender a programar y aprender a saber desde las entrañas cómo funcionaban estas cosas, para pues poder hacer un cambio desde adentro, y también pues hacer una reflexión crítica de lo que está sucediendo, porque
De repente estos modelos avanzan, se vuelve una caja negra y ya no hay vuelta atrás. Entonces me parece importante que sí echemos luz en estas cosas. Y bueno, aquí en la presentación podemos ver las primeras aproximaciones a video. Vemos cómo realmente son una serie de frames y una serie de imágenes generadas. No hay video, no hay reconocimiento corporal, pero vamos a ir más adelante. Y bueno, aquí otra recolección de las imágenes que me interesó trabajar. Más allá de buscar imágenes perfectas, quería buscar estas aberraciones o estas dismorfias anatómicas, que también creo que algo que se volvió una conversación muy sonada fue cómo no podía hacer las manos correctamente, ¿no? Entonces había hasta bromas al respecto de cómo, así como a los artistas visuales nos costaba trabajo aprender a dibujar manos y pies, a la inteligencia artificial era lo mismo. Y esto sucede porque tenemos tantos patrones en las manos que son imposibles solo para copiar a nivel imagen, ¿no? El reconocimiento debe ser mucho más complejo. Y quiero mencionar que, aunque ahora ha mejorado muchísimo, todavía encontramos bastantes errores por el mismo tema. Y bueno, aquí ya quiero pasar a otra exploración que ya es más real, que ya tiene más que ver con la representación, ya con la danza en sí, que es el reconocimiento corporal y el video. Aquí estoy utilizando un traje de mocap o de captura de movimiento, que es estos que se utilizan en las películas. Y aquí mi planteamiento fue que mis movimientos se pueden traducir a coordenadas, ¿no? A ejes X, Y, Z, y todo esto se puede volver computable. Entonces, a partir de esta data, yo hago una secuencia coreográfica y entreno a una inteligencia artificial a partir de mis datos y de mi cuerpo, ¿no? Quiero mencionar también que ahora ya no es necesario el traje. Con la misma inteligencia artificial ya ha avanzado a tal modo que podemos nosotros grabarnos haciendo movimientos y ya lo va a tomar como movimiento corporal y lo va a generar como coordenadas. Entonces, también eso es algo muy relevante que creo que da para muchísima investigación, para muchísimos proyectos, y es algo en lo que también he estado investigando. Y bueno, aquí también quiero hacer el contraste de seguí haciendo muchos videos a partir de estas dos dinámicas, una de reconocimiento corporal y otra de únicamente frames. Y pueden ver que en el primero, bueno, ahora ya se paró, pero era otra vez este acercamiento a únicamente una serie de imágenes en movimiento. Sin embargo, en el video de abajo ya podemos observar cómo sí está haciendo una captura de movimiento y ya tiene más sutilezas. Por ejemplo, en los pies todavía no es perfecto, pero ya se puede hacer una transferencia de estilo y ya podemos ver secuencias de danza clásica ejecutadas. Y esto también fue parte de mi investigación, como estos movimientos tan sutiles del ballet como la mano, el pie, el tempo, etcétera, qué tan bien captados eran. Hice una prueba con un modelo anterior y digamos que, por ejemplo, los pies no los captaba, las manos, pero cada vez se vuelve mejor, y eso también a lo que nos lleva es a dos cosas, ¿no? Primero, cómo estas tecnologías capturan nuestro movimiento, capturan nuestros datos biométricos, cómo también esto puede llegar a ser inevitable a pesar de lo que, de cuánto querramos oponernos, pero también pensar qué podemos hacer con eso como creativos y cómo esta herramienta puede ayudarnos a crear otros tipos de proyectos, otros tipos de coreografía y sobre todo también nuevas concepciones del cuerpo que ya son un híbrido más entre humano y máquina. Y bueno, también quiero mostrarles esto, que estas son pinturas, una serie de pinturas que estoy trabajando en el momento, porque realmente mi formación inicial es más en la pintura y no he dejado de pintar.
Y es justamente hacer una documentación con un medio tan permanente como la pintura de estas imágenes que se quedan volando en la red, que realmente ya no vamos a tener acceso a ellas en algún punto, ¿no? Que, como les comentaba anteriormente, va avanzando tan rápido que ya no recordamos cuando hacía las manos mal, por ejemplo, ¿no? O ya no recordamos cuando la anatomía la reinterpretaba, que también esto le llaman mucho alucinaciones de la máquina. Y, por ejemplo, las compañías que están trabajando con ciertos modelos de texto para cosas mucho más funcionales, que tiene que cumplir una función en sí como que en el arte podemos experimentar, pero en este tipo de tecnologías quieren algo bastante objetivo. Entonces lo que se está haciendo es precisamente acabar con las alucinaciones de la máquina. Y yo, a partir de esta premisa, quise hacer una documentación de estas anatomías inventadas por la máquina, reinterpretadas y con otra capa de complejidad que son los procesos pictóricos y la pintura. Y bueno, aquí también otra pintura que a la vez llevo al video y que nuevamente la inteligencia artificial la reinterpreta y también buscando un poco romper con el estilo. Creo que ahora con todos los datos que tenemos, así como podemos apreciar un estilo de las modas y tendencias que suceden en el arte contemporáneo, lo mismo pasa con los algoritmos, lo mismo pasa con las imágenes digitales y con los archivos generativos, ¿no? Por ejemplo, quisiera mencionar que en este momento todavía es complicado hacer algo perfecto que implique la figura completa y sobre todo poses antinaturales como es la danza, ¿no? Podemos ver cosas muy bien hechas que son a lo mejor retratos de aquí para arriba y con mucha producción, con mucho vestuario, los objetos ya son muy perfectos, pero todavía esta organicidad falta. Entonces precisamente quiero dentro de mi proyecto, dentro de mi investigación, tener este archivo, esta documentación, no nada más de la representación del cuerpo, sino de estos momentos donde la máquina todavía tiene alucinaciones. Y bueno, aquí les quiero presentar una pieza que es otro acercamiento ya directamente a procesos de arte y ciencia, que fue a partir de señales biológicas y bajo la premisa que ya cualquier señal de nuestro cuerpo se puede volver data, ¿no? El sonido se puede volver data, digamos, nuestra voz, nuestro movimiento, todo lo que podamos pensar. Entonces, esta pieza fue una colaboración que hicimos bajo la dirección de Jaime Lobato y era un laboratorio de experimentación con bioseñales. Y en esta pieza que se llama Atractor, lo que hicimos fue, yo en la primera imagen traigo una cámara, una webcam en la cabeza y nosotros hacemos una suerte de coreografía con nuestras manos. A la vez los tres performers tenemos electrodos colocados que la señal de nuestro corazón se va a traducir a sonido y a partir de nuestro movimiento el sonido y la música está controlada por nuestro pulso. A su vez, añadimos aquí una capa de complejidad que fue, al yo tener la cámara y hacer estos paneos con la cabeza, se están generando visuales hechos con inteligencia artificial en tiempo real. Entonces, ya aquí ya es una combinación de procesos de arte y ciencia, cómo se pueden aplicar y cómo podemos realmente experimentar con las señales de nuestro cuerpo, con danza, con movimiento y con lo orgánico. Y bueno, ahora quisiera hablar un poco más del presente y el futuro de investigaciones que se están haciendo en este momento y que también a mí me interesan en mi obra, que es, por ejemplo, esto de generar visuales en tiempo real con inteligencia artificial a partir de movimiento,
cómo también podemos… también otro detalle con estas tecnologías es que tiene que funcionar en un principio. Entonces, los procesos artísticos científicos toman más tiempo porque son cosas muy nuevas, son probar modelos y bueno, sí se necesita este tiempo de experimentación que llega a piezas sólidas y perfectibles, ¿no? Dentro del concepto que esto puede llevar. Y bueno, aquí también un tema de danza, inteligencia artificial y neurociencias, la datificación y la coreografía algorítmica, y otra cosa que ya también se está trabajando, que me gustaría mencionar también antes de concluir, es fotografías cerebrales de recuerdos corporales que son reinterpretadas por una inteligencia artificial. Entonces eso también ya habla directamente de una cognición expandida, ¿no? De cómo ya estamos conectados con estos datos, conectados con esta inteligencia artificial y sin duda nuestro cerebro cambia, ¿no? Y por último, la coreorrobótica, que con la coreorrobótica entendemos que los movimientos de un robot o de un brazo robótico no van a ser igual que el del ser humano, ¿cierto? Tenemos un eje, ¿no? Un eje que se mueve solamente así, así. Entonces, también se plantea cómo podemos hacer coreografía para entes no humanos y sobre todo pensando en esta cocreación humano-máquina, ¿no? Cómo se puede hacer que ya no es ni uno ni otro, sino los dos. Entonces, me gustaría terminar con esa reflexión y bueno, esperando que esta investigación continúe y muy emocionada de todo lo que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María Fernanda. Nos deja con muchas inquietudes y también espero que en el público se esté generando. Pueden ir preparando sus comentarios, preguntas para abordarlos posteriormente. Bueno, ahora toca el turno a mi colega Adrián Asdrúbal Galindo Vega. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista en comunicación gráfica, maestro en dirección escénica por la Escuela Nacional de Arte Teatral, director general, fundador y gestor de Onirismos, asociación civil, fundada en 2003 y registrada como asociación en el 2016. Es becario de jóvenes creadores en el 2019 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en Dirección Escénica de Teatro y Creadores Escénicos 2021 en el área de interdisciplina. Es docente de la Universidad Tres Culturas y doctorando en Artes Dabei, Artes Visuales, Escénicas e Interdisciplina por el IMBAL, así como un investigador del juego y la escena. Gracias. Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Tengo una conferencia que trata de ser un juego al mismo tiempo, ¿no? Hay varias capas del juego. La primera es que corren 15 minutos por la restricción de tiempo. Bueno, les comento rapidísimamente. En 2015, un señor llamado Sam Barlow, que se dedica a diseñar videojuegos, estaba preguntándose cómo hacer un videojuego que realmente les haga sentir como investigadores, como detectives, ¿no? Porque normalmente los juegos te dan como opciones, ¿no? Clic aquí o clic acá y tienes que responder A, B, C o D, ¿no? Entonces decías que eso no es así no trabajan los detectives, ¿no? Los detectives trabajan recopilando datos, los investigadores trabajan recopilando datos, y entonces hizo un juego que se llama Her Story. Lo que sucedió es que grabó a una actriz como muchos pedacitos de película, y digamos que el mecanismo de juego era que ustedes controlaban al detective detrás de una computadora, y en la computadora ponías una palabra. Entonces automáticamente el programa te manda los últimos 5 videos que dice esa palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponías amor y automáticamente te ponía 5 clips de video en donde la actriz o el personaje decía amor, ¿no? Entonces poco a poco la idea era ir como construyendo la historia detrás de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, es un problema de mi investigación porque mi investigación va acerca de los juegos y de la escena, ¿no? Pero también al mismo tiempo, pues la pregunta, bueno, sí, una de las primeras cosas que hay que preguntarse es hacer las preguntas correctas, ¿no?
Por ejemplo, ¿cómo hacer una conferencia a partir de mi investigación? ¿No? Entonces, pues obviamente voy a tratar de hacer una conferencia juego. Pero pues esta conferencia juego va a durar hasta donde el tiempo nos lo permita. La siguiente pregunta es entonces, ¿cómo hacer un juego de mi investigación para la conferencia? Hace 2 años hicimos igual un juego, y una conferencia juego, pero digamos que había mucho más participación y mucho más juego, pero menos información. Esta vez voy a intentar como tratar de combinar ambas cosas, ¿no? Los investigadores, entonces, en este encuentro de investigación, he visto que eligen, clasifican y explican los datos, como lo acaba de hacer nuestra compañera, que eligió, clasificó y explicó los datos de su investigación. Bueno, pues ahora les voy a tratar de meter en un pequeño juego, en un juego sencillo de elección, ¿no? En donde ustedes van a elegir, pero a mí me va a tocar clasificar y explicar, ¿no? Digamos que otra vez por cuestiones del tiempo. La segunda capa del juego está basada en algo que se le llama Elige tu propia aventura, ¿no? Que es un juego de la literatura en donde pues era una novelita y te ponían y te planteaban cositas, ¿no? Y entonces, ¿quieres ir al bosque? Ve a la página 15. ¿Quieres ir al castillo? Ve a la página 23, ¿no? De la misma manera vamos a hacer un poco este mismo conferencia juego, donde la elección pues es muy sencilla, solo hay que votar, ¿no? Así de sencillo va a ser. Hay 2 tipos de participación, ¿no? Tenemos la participación presencial de todas estas personas que vemos, que nosotros podemos ver en este momento, y en donde ustedes solo tienen que levantar la mano para votar. Así de sencillo, ¿no? O en algún momento, si quieren pedir la palabra misma, pues de la misma manera, levanten la mano y eso. Exactamente, ¿no? No es como una mano normal, es una mano como de inteligencia artificial. Ahora, la participación virtual es la que está ahorita sucediendo en varias redes al mismo tiempo. En la participación virtual solo tendrán que escribir sus respuestas, ¿no? La cuestión es que ahorita justamente tenemos me armé un pequeño grupo de personas que nos están echando la mano de manera virtual, revisando las redes, ¿no? Está la maestra Gabriela Luna revisando el YouTube en el CENART, está mi mamá Patricia Vega Martínez revisando la interfaz CENART, está la maestra Aglaé Lingo revisando el Face del CENART, etcétera, etcétera. Y le pediría de favor al maestro Rocco que revise la página del CENIDIAP, por favor. Entonces, solo digamos que tienen que escribir las personas que están en virtual las respuestas con sus manitas piciosas. Repito, con sus manitas piciosas. Ahora, claro, también pueden optar por no jugar, por no participar. Una de las características del juego es la libertad, pero pues se les sugiere pues hacerlo, ¿no? ¿Listex? ¿Sí? Okay. Entonces, a ver, aquí viene participación presencial y participación virtual. Todas las personas que están en virtual, maestra Aglaé, mamá Patricia, maestro Rocco, maestra Gabriela, vamos entonces a iniciar. La primera pregunta, start, ¿no? Este formato, por cierto, está diseñado por Alain Flores. ¿Con quién vamos a trabajar? ¿No? Es una de las preguntas además muy interesantes porque justo hablando de las investigaciones, normalmente las investigaciones o las personas que hacen investigación nos dejan solos o solas, pero afortunadamente en mi investigación pues hay una serie de personas que están ayudando todo el tiempo, porque además de todo el objetivo es tratar de regresar la gente al teatro. O sea, digamos que toda esa gente que le gusta jugar, regresarla al teatro. Todas las personas del teatro, regresarlas al juego, ¿no? Y es que ha sido muy difícil meter gente al teatro y ha sido muy difícil meter a los juegos a los teatreros, aunque desde mi punto de vista, desde mi perspectiva y desde mi investigación es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, primera, tenemos las dos opciones de investigación. Primero es como un tutorial de este juego. ¿A quién prefieren elegir para nuestra pequeña aventura de investigación? Tenemos por un lado a Ale, creado por uno de nuestras colaboradores del servicio social, Marta Alejandra García, que su contacto está en @_coeliel.
guión bajo, ¿no? Y tenemos a Dani, que es otro trabajo hecho justamente por la gente de servicio social, por un chico llamado Daniel Lozano. De hecho, son como sus avatares. Pero entonces, vamos a votar. Entonces, en virtual, por favor, vayan poniendo si quieren a Ale, si quieren a Dani, y ahorita me van a enviar todos estos, digamos que votos virtuales, los maestros y maestras que me están echando la mano. Mientras aquí les voy a pedir que levanten la mano, por favor, ¿quién vota para elegir a Ale para la investigación? Entonces, levanten la mano quien eligen a Ale. Oh, sí, es una... Sí, claro. Ok, ahora levantamos la mano. ¿Quién elige a Dani? Muy bien. Aquí presencialmente hay una gran votación acerca de elegir una representante mujer. En las redes, ¿cómo va el asunto? En Facebook todavía no hay respuesta. Exacto. Excelente. Maestra Gabriela, maestra Patricia, maestra Aglaé. Esperamos 2 segunditos, mientras justamente les voy también platicando, ¿no? Entonces, la investigación va de crear estos enlaces, ¿no? De ver cómo los juegos crean o hacen metodología, pero digamos que cómo se enfocan en el usuario final, ¿no? O sea, y esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque digamos que en teoría, pues las artes son para eso, ¿no? Para enfocarse en los humanos, pero es raro porque primero, normalmente en cómo me han enseñado a hacer teatro o cómo he visto que otros hacen teatro, normalmente hacen teatro a puerta cerrada y hasta el final lo presentan, ¿no? Entonces, a mí me parece un procedimiento bastante fuerte porque pues, los juegos hacen todo lo contrario. Desde el principio están creando prototipos de diseño y los están poniendo a la merced de las personas para perfeccionarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quieren es que regresen, porque lo que quieren es que sigan consumiendo. Ya votar Ale, ganó Ale. Dice en CENART, CENIDIAP, en YouTube que Ale. Entonces vamos a rapidísimo a Ale. Eligieron a Ale, ¿no? Ahora, Ale tiene 4 preguntas, ¿no? Hay que elegir ahora qué pregunta quieren que yo les conteste en este momento, porque hay mucha investigación, hay mucha información y no sé, yo no pude elegir qué, entonces ustedes van a elegir qué quieren saber en este momento. A partir de mi investigación, ¿no? No es que yo tenga la verdad pura, ¿no? Pero entonces hay 4 opciones. A, ¿por qué los videojuegos? B, ¿cuáles son las características del juego? C, ¿cuál es el impacto social de los juegos? Y D, ¿qué metodología usan los creadores de los juegos? Entonces, repito, hay que votar ahora, personas en virtual, A, ¿por qué los videojuegos? O B, ¿cuáles son las características del juego? O C, ¿cuál es el impacto social de los juegos? O D, ¿qué metodologías usan los creadores del juego? Entonces, en este momento, vayan escribiendo su respuesta, mientras igual los maestros y las maestras les voy a pedir que me vayan informando cómo va en línea. Mientras, aquí vamos a hacer la votación correspondiente presencialmente. Levanten la mano las personas que votan por qué los videojuegos. Muy bien. B, ¿cuáles son las características del juego? C, ¿cuál es el impacto social de los juegos? Ahí como 1, 2, 3, 4, 5, 6. D, ¿qué metodología usan los creadores de los juegos? Ok, aquí está ganando masivamente la D. ¿Qué metodología usan los creadores de los juegos? En YouTube dicen que ganó C. ¿Rocco, maestro Rocco? En Facebook están como dormidos, nada. Excelente. En el... Ok. En el Facebook del CENART me reportan que es el C. Mamita linda. ¿Cómo va la red en donde tú estás monitoreando?
Bueno, entonces ahorita, por ejemplo, hay bastantes personas presencialmente que están votando por D, aunque hay dos redes que están ganando en C. También en las redes están votando por el C y presencialmente están votando por el D. Hay 3 redes que ya su mayoría es C y hay una, bueno, la presencial es la única D. A la C, excelente. ¿Cuál es el impacto social de los juegos? Esta pregunta, por cierto, esta pregunta me la hicieron en el doctorado de artes del DAVEI, después de haber entregado uno de mis trabajos finales. Una de las retroalimentaciones anónimas me pedían que atendiera a cuál es el impacto social. Digo, este es un tema además que ha causado controversia muchas veces, ¿no? Bueno, las artes que tenemos ahí. Digamos que tanto Ale y Dani, que tenían preguntas distintas, tienen respuestas distintas, y todos los artes que están ahí puestos están hechos o creados o generados a través de los equipos de servicio social, entre los cuales está trabajo de Avi, Alexa, Jailén, Karen, Miriam, Anet, Saraí, Israel, Fernando, Isaac, Carlos, Gabriel y Alan. Es una cosa muy importante para mí mencionar a todos sus nombres, porque pues son sus trabajos también. Por ejemplo, lo ayudó a crear Fernando. Pero entonces, ¿cuál es el impacto social de los juegos? Bueno, mientras estoy yo explicando en estos últimos 7 minutos, virtualmente, por favor, pónganme qué piensan del juego Grand Theft Auto. Si es que lo conocen. Si no lo conocen, simplemente no lo conozco a la fregada. Eso, entonces, para las redes sociales, por favor, ¿qué piensan de Grand Theft Auto? Mientras que, bueno, es hora de escribir. Mientras ahorita. Mientras que aquí en la pregunta presencial les voy a preguntar, ¿quién ha jugado Monopoly? ¿Cuál es el antiguo? Ya. Cualquier versión del Monopoly. Entonces aquí al parecer la mayoría ha jugado Monopoly. Bueno, esta partecita, la basé en una investigación a través de una historiografía que hizo Donovan de una historia corta acerca de los juegos de mesa, ¿no? Bueno, uno de los primeros juegos que se detectaron de mesa, por ejemplo, es algo que se le llama Senet, que fue hecho en el 3100 a.C. Era un juego en donde, digamos que los humanos se ponían a jugar en contra de las deidades, ¿no? Entonces era un juego, pues, religioso, ¿no? Y el juego era, digamos que creen que era para alcanzar el inframundo, ¿no? Entonces este primer juego se jugaba en contra de los dioses. Tú ponías el tablero y enfrente no había nadie más que los dioses. Está el juego real de Ur, ¿no? Del 2600 a.C., que era un juego de carreras, pero que también funcionaba como una guía espiritual, ¿no? O sea, las personas lo jugaban para tener ciertas respuestas acerca de sus vidas. Entonces, poco a poco ahí vamos viendo cómo los juegos, pues, efectivamente tienen un impacto social bastante grande desde hace tiempo. Digamos que de este lado del charco, en esos tiempos, pues está el juego de pelota, ¿no? Chaturanga, siglo III a.C. Lo interesante de esto es que se supone que es uno de los abuelos del ajedrez, pero que hay muchas historias que decían que la guerra solo se hacía en los tableros. Entonces, gracias a estos juegos, gracias al juego de Chaturanga, por ejemplo, se impidieron varias confrontaciones entre pueblos y civilizaciones, ¿no? El ajedrez, siglo XV, el juego de la reina loca, ¿no? Que proviene del Shatrang o el Chaturanga y todas esas cosas, que también poco a poco fue cambiando de países o se fue esparciendo como esta influencia, y primero lo habían prohibido, o sea, también era como el Grand Theft Auto de esos tiempos, ¿no? Lo habían prohibido porque se usaban dados y entonces bajo algunas religiones los juegos de azar estaban prohibidos, ¿no? Poco a poco, bueno, quitaron los dados, empezaron a adaptarlo a sus propias, digamos que civilizaciones y culturas, metieron una
poderosísima reina, porque pues habían tenido varias historias con reinas que habían defendido sus pueblos o que habían hecho que sus pueblos murieran solo por defender a su familia, etcétera, ¿no? Decían, las reinas realmente son muy poderosas, pero sigue siendo el rey el más importante, ¿no? Los juegos de tácticas y de guerra, ¿no? En 1954, Tactics. En 1950 está Risk, el juego de la conquista del mundo. Lo interesante aquí es que este tipo de juegos y este tipo de mecánicas se usan para planear guerras o se usaban para planear estrategias de guerra, ¿no? Hay una historia que rescata Donovan acerca de que el ataque a Pearl Harbor fue hecho con un juego similar. Es decir, en una sala los japoneses habían puesto un tablero similar, habían metido al equipo que representaba a los japoneses a otra sala, habían metido al otro equipo en Norteamérica y poco a poco ellos hacían cambios y estrategias, los reportaban acá en la sala principal, pero pues eso que se veía en la sala principal solo lo veían, digamos que cosas o signos que tenían a la mente y digamos que tenían a la vista, para que el otro equipo viera lo que habían hecho y reportaran en su propia sala y hicieran otras estrategias. Entonces, gracias a este tipo de juegos se planeó el ataque a Pearl Harbor y pues fue pues exitoso en el sentido de que los japoneses lograron pues atacar a las fuerzas norteamericanas bastante fuerte. Pero entonces, esto al revés del Chaturanga, ¿no? Estos juegos pues crearon la guerra, ¿no? Está el Monopoly, Elizabeth Magee, ¿no? Que hizo este juego y que lo vendió como, no sé, por unos cuantos dólares y que Elizabeth Magee terminó pues sin un centavo en el bolsillo, ¿no? Que primero lo había hecho justamente, aunque era norteamericana, porque tenía ideas socialistas. Lo había hecho para que la gente viera el poder del capitalismo y cómo el tratar de conseguir todas estas riquezas y dejar a los demás y a tu vecino en bancarrota no era una opción de vida. La cuestión es que los juegos o las personas que le compraron pues deshicieron, digamos que toda la historia social y nada más dejaron la competencia cruda, ¿no? Muchos historiadores dicen que de hecho gracias al Monopoly como que crearon esta idea en la gente que vive en Estados Unidos de quiero todo, ¿no? Y no me importa el vecino. Y bueno, ahora tenemos Call of Duty y tenemos Grand Theft Auto, en donde hay muchas personas que lo ven justamente como juegos que generan o crean. Hay personas que crean violencia, hay personas que dicen que prefieren usar los juegos para matar en mundos virtuales que hacerlo en la vida real, o sea, digamos que sacar toda la violencia allá. Hay gente que dice que el Grand Theft Auto es una crítica hacia el modo de vida norteamericano, y hay personas que le achacan que pues también, o sea, lo usan, o sea, es como cualquier tecnología, lo usan con cierto objetivo pues negativo, o lo usan para pues la vida, digamos, ¿no? Y ahora voy a meter al teatro en el teatro, o en este caso al aula magna en el aula magna, terminando con esto. Si pensamos en el extractivismo de datos y en la cantidad de datos que se puede extraer de una persona, que es ingente, y luego lo conectamos con todo esto que hablábamos antes de modelos de negocio y de patrones de diseño oscuro, es decir, tenemos la posibilidad de conocerte increíblemente, pero también la posibilidad de manipularte increíblemente a través del propio juego, ¿no? O sea, en empresas como King, que hacen Candy Crush, el 90% de sus empleados son psicólogos conductistas, no son ni diseñadores de juegos ni diseñadores gráficos. Son gente que está buscando el botón para que tú estés ahí. Entonces, el mercado, que creo que es una sutil diferencia, pero creo que es muy, muy importante. El mercado no está en vender datos. El mercado está en la sutil modificación de la conducta que esos datos permiten con respecto a la población general, y el videojuego es una herramienta poderosísima para eso, que tenemos que empezar también a trabajar y reapropiarnos, porque básicamente la gente que lucha por derechos digitales, la gente que tal dice, no, el videojuego no es serio, el videojuego no importa, y no le prestan atención, y quien está utilizando el videojuego es el capitalismo más feroz para manipular también a la población. Entonces tenemos que empezar a visibilizar que esta problemática existe y a reapropiarnos y a generar
cosas para las que esta poderosa herramienta, pues ponerla al servicio del bien, digamos. Y pues bueno, ahí vamos a terminar porque se me acabó el tiempo, pero hay muchas respuestas en las redes muy interesantes acerca de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Las retomaremos seguramente en el espacio para las preguntas. Y bueno, vamos a continuar entonces con Miguel Ángel Pineda, cronista y gestor cultural, Dirección de Cultura del 2018 a 2024 de la Alcaldía Azcapotzalco. Actualmente cursa el 6º semestre del doctorado en Artes Visuales, Escénicas e Interdisciplina en el IMBAL. Cursó la maestría en Letras Mexicanas en la UNAM y la maestría en Estudios de Arte y Literatura en la UAM. Asimismo, la especialización en Literatura Mexicana del siglo XX en la UAM y la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Adelante, Miguel. Hola. Buenos días a todos. Yo voy a hablar de la inteligencia artificial y la crítica de arte en 3 escritores mexicanos. Bien, esta intersección entre la inteligencia artificial y la crítica de arte ha emergido como un tema relevante en el mundo contemporáneo, donde la tecnología desempeña un papel cada vez más significativo, ¿no?, en distintas áreas del conocimiento. Y esta presentación se centra en la obra ensayística de 3 destacados escritores mexicanos, Juan García Ponce, Fernando del Paso y Octavio Paz, quienes, a pesar de escribir en épocas anteriores a este auge de la inteligencia artificial, abordaron la crítica de arte con una profundidad y una perspicacia que resuena en la actualidad. La pregunta fundamental que guía esta reflexión es: ¿cuál es el potencial de la inteligencia artificial para contribuir a la crítica de arte? Bueno, la obra de esos 3 escritores ofrece una mirada única y penetrante sobre la relación entre la plástica y otras disciplinas como las matemáticas, en particular los textos de Fernando del Paso sobre los ensayos de literatura y crítica de arte de otros escritores, en este caso sobre Octavio Paz y García Ponce, sobre la obra de Manuel Felgueres. Ellos muestran una conexión intrigante entre esta creatividad artística y la exploración de conceptos abstractos y predictivos que preludian los avances de la inteligencia artificial. La obra de Manuel Felgueres, titulada El espacio múltiple, sirve como un punto de partida para reflexionar sobre las aproximaciones del artista hacia la intersección entre las matemáticas y la plástica. Aquí se revelan las búsquedas por configurar un lenguaje visual que exprese el lado oculto de las formas, anticipando los esfuerzos contemporáneos por explorar la estética generativa a través de algoritmos y modelos predictivos. Esta reflexión particular sobre la inteligencia artificial y la crítica de arte se relaciona con la investigación que estoy realizando, que se titula La crítica de arte ante el autoritarismo, sobre la imagen de éfrasis como mediación entre texto e imagen, y es este caso de Fernando del Paso, de Paz y de García Ponce, en la que se señala que la crítica de arte es un medio de reflexión, de experimentación y de cuestionamiento de la realidad social y en particular de las diferentes formas de poder. Esto, como les menciono, se ha puesto a prueba en el caso particular de los ensayos de crítica de arte de Octavio Paz, de Fernando del Paso y García Ponce. Estos autores en sus textos revelan las formas de poder, la dominación, al mismo tiempo que nos permite entender mejor nuestra época, al considerar que la crítica de arte va más allá de un momento muy puntual y de una sola perspectiva ideológica. Como parte de esas estrategias y recursos discursivos de Paz y Octavio Paz, Fernando del Paso y García Ponce, ellos utilizan en sus ensayos, ellos desmontan o desconstruyen ese sentido mitificado, ¿no?, de un discurso oficial fundado en una moral y en una política autoritaria. Derivado de esto se afirma que la crítica de arte posee esta capacidad de sentido, de un conocimiento moral alternativo periférico, pero de cualquier manera un tipo de conocimiento, tomando en cuenta que en la actualidad habitamos en un mundo donde la capacidad explicativa de las ciencias es casi avasalladora, en un mundo de crisis de ideologías y en un mundo dominado por la imagen. Esta discusión entonces sirve para que en esta tesis se analice en la obra literaria, específicamente en el género ensayístico de esos escritores, su relación estética con la realidad, al utilizar estas obras ensayísticas como un instrumento de conocimiento de lo real. Es importante situar parte del análisis en la imagen de éfrasis que utiliza Fernando del Paso, Paz y García Ponce. Por éfrasis entendemos que se trata de la descripción creativa y activa de otras formas artísticas, puede ser pintura, música, cine, etcétera, que hace referencia a la realidad contenida en lo que se relata en los ensayos. En estos ensayos principales de García Ponce, de Paz y del Paso,
en los que centré la investigación son los que abordan la obra de los pintores Rufino Tamayo y Manuel Felgueres. Para el análisis es importante establecer un contraste con los ensayos de Octavio Paz, que reflexionan sobre arte, pintura, poesía e imagen, asimismo sobre los ensayos que escriben de la obra de Rufino Tamayo y de Manuel Felgueres. De igual forma, integro algunos aspectos sobre la pintura a partir de los privilegios de la vista de Octavio Paz, y en el capítulo que refiere a la obra de Manuel Felgueres, el cual en este momento estoy haciendo una reflexión a modo de cierre sobre el papel de la inteligencia artificial en relación a la creación artística y el debate que surge desde la crítica de arte, vinculando las ideas de los 3 ensayistas analizados sobre el tema de las tecnologías en el arte. Bien, dado que la obra de estos autores que se estudian en este texto, Paz, Del Paso y Ponce, abarcan sobre de la creación literaria y la reflexión sobre arte, dentro de sus ensayos de crítica de arte y literatura, se encuentra que los 3 escritores tienen búsquedas parecidas que se reflejan en sus poéticas y que de un modo u otro hacen uso de la éfrasis para introducirse en otras formas artísticas. En cuanto a los problemas que abordan principalmente en la crítica literaria, son las distintas formas de poder, por lo que es posible construir un hilo conductor en ese sentido. A manera introductoria sobre la contextualidad de la obra de Manuel Felgueres, en su ensayo Manuel Felgueres, García Ponce confirma que la literatura ofrece otra posibilidad de hacer una exploración crítica de la obra de Felgueres. En esta reflexión sobre el contexto histórico y social que rodea la obra plástica de Manuel Felgueres, podemos ver en el ensayo El espacio múltiple de Octavio Paz, quien observa, al igual que García Ponce y Fernando del Paso, que Felgueres busca en el arte trascender las fronteras nacionalistas y conectarse con una cultura más universal. Paz destaca el importante aporte que la generación de la ruptura hizo a la cultura en México. En el caso de la literatura de Juan García Ponce, como escritor, tradujo literatura y abordó en sus ensayos a muchos de los grandes de la pintura, al mismo tiempo que fue uno de los críticos de arte más destacados del grupo de pintores a los que pertenecía su hermano Fernando García Ponce. La forma como se vincula a Fernando del Paso en este diálogo de ensayistas que busca aproximarse a la obra de Felgueres es por medio del ensayo Los privilegios de Paz del 2003, en el que Fernando del Paso hace un análisis crítico de textos de Octavio Paz dedicados a la pintura, entre ellos el texto mencionado, que es fundamental para tener un panorama en extensión y profundidad de la obra de Felgueres. Del Paso se lamenta que Paz no se haya dedicado a hablar más del arte abstracto, tomando en cuenta que de los autores que trató en sus ensayos resultan brillantes y luminosas reflexiones. Encontramos pues a un Octavio Paz quien reflexionó sobre la identidad mexicana, pero recorre este mismo sentido hacia la cultura universal y de la búsqueda de respuestas en los autores clásicos. Ese ejercicio de Fernando del Paso de mencionar esas ausencias de Paz le da pie para hablar de manera breve en sus textos cuál es la opinión sobre la importancia para el arte, de manera sintetizada, de Fernando García Ponce, Francisco Toledo, etc. La obra narrativa ensayística de los 3 escritores forma parte de la literatura mexicana en la que los autores hacen una crítica al poder, como mencionábamos, al oficialismo y su programa de gobierno reflejado en el arte. Paz muestra que de igual modo esta crítica la extendieron artistas como Tamayo, Mérida y Felgueres. En el mismo tono de crítica y reflexión, García Ponce en su ensayo, Manuel Felgueres rastrea el pasado en las primeras obras del pintor, su evolución y las nuevas formas en la búsqueda alternativa de construir el conocimiento. Es un pintor, escultor abstracto, casi desde sus primeras obras, desde que toma conciencia de su relación íntima y personal con la obra. Felgueres ha explorado siempre hacia adentro las infinitas posibilidades de los medios de expresión propios a su oficio, buscando utilizarlo como artista mediante el difícil propósito de ponerse a su servicio. Esto son palabras de García Ponce en 2006. Para Paz, la pasión que Felgueres tenía por la geometría y sus obras lo llevó a la arquitectura y posteriormente al arte público. La geometría, la estética y la historia son leyes para el espacio arquitectónico. Es un espacio social construido sobre un espacio físico. Siguiendo a Octavio Paz, la intención de Felgueres es crear un nuevo espacio social. Aunque parte de las reflexiones y críticas de Paz, García Ponce y del Paso se centran en analizar obras que tratan situaciones del arte y la literatura, es necesario abordar la obra de esos autores como un documento que comunica, que está en constante diálogo y se reactualiza como lo hace del Paso sobre su ensayo de Paz. De este modo, Paz, García Ponce y del Paso, como se puede apreciar en el siguiente fragmento, retoman formas que habían sido empleadas por artistas que preceden a Felgueres para mostrar visualmente una perspectiva crítica. Del Paso, al reconstruir a partir del ensayo como documento escrito, vuelve a configurar el sistema en el que se generó para comunicar bajo su perspectiva lo que Paz había resaltado sobre el arte abstracto. En correspondencia con lo que dice Del Paso sobre el arte abstracto, según Paz, y como lo enuncia García Ponce, destaca en Felgueres la asimilación de una parte del arte abstracto para realizar un estilo propio en el que fluye el ejercicio creativo.
Ese diálogo sirve entonces para el análisis de la obra de esos escritores y su relación estética con la realidad. En cuanto a la exploración, es importante situar parte de ese análisis en las pinturas de Manuel Felgueres, que menciona Paz del Paso, y García Ponce, para posteriormente aplicar esas reflexiones a los ensayos de Fernando del Paso y García Ponce, que escriben a su vez sobre los textos de pintura e imagen de Octavio Paz. La máquina estética es un proyecto experimental llevado a cabo por Felgueres, que adquiere una relevancia particular en el contexto de la discusión sobre la inteligencia artificial y la crítica de arte. Ese proyecto, que involucra un sistema predictivo para la creación de obras de arte, sugiere una afinidad conceptual con los enfoques contemporáneos de la inteligencia artificial en la generación de contenido creativo. Si bien Felgueres operaba dentro de un marco analógico y experimental, sus exploraciones apuntaban hacia un terreno fértil que más tarde sería recorrido por la inteligencia artificial en su búsqueda por comprender y producir arte. Sin embargo, al examinar la obra de los tres escritores en busca de reflexiones directas sobre inteligencia artificial, encontramos una ausencia significativa de tratamientos explícitos en este tema. Esta omisión no es necesariamente sorprendente, dado que la inteligencia artificial como campo de estudio y aplicación aún no había alcanzado la prominencia que tiene en la actualidad. Sin embargo, es tentador especular sobre cómo estos autores habrían respondido a los avances tecnológicos contemporáneos y cómo habrían integrado la inteligencia artificial en sus reflexiones sobre el arte y la crítica. En última instancia, aunque la inteligencia artificial aún no está en condiciones de realizar crítica de arte de manera autónoma y significativa, su potencial para enriquecer y complementar la labor humana en este ámbito es innegable. Al preguntar directamente al ChatGPT sobre los aportes de la inteligencia artificial a la crítica de arte, la respuesta fue la siguiente: la capacidad de los algoritmos para analizar grandes conjuntos de datos, identificar patrones y tendencias y generar nuevas perspectivas puede ser invaluable para los críticos de arte en su búsqueda por comprender y contextualizar el arte contemporáneo. Sin embargo, es fundamental reconocer que la crítica de arte sigue siendo en última instancia un ejercicio humano que requiere sensibilidad, intuición y conocimiento histórico y cultural. Fin de cita. Por lo tanto, la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, pero no puede reemplazar la profundidad y la complejidad del pensamiento humano. En conclusión, la obra de Juan García Ponce, Fernando del Paso y Octavio Paz nos brinda una perspectiva valiosa sobre la crítica de arte que sigue siendo relevante en el contexto de la inteligencia artificial. Aunque estos escritores no abordaron directamente el tema de la inteligencia artificial, sus reflexiones sobre la relación entre el arte y otras disciplinas, así como su exploración de conceptos abstractos y predictivos, arrojan luz sobre el potencial de la inteligencia artificial para transformar la crítica de arte en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Nos deja ahí con esta cuestión de repensar también otras tecnologías, ¿no?, como la escritura, y bueno, ya comentaremos al respecto en unos minutos. Vamos a continuar con el doctor Arturo Valencia Ramos, que no se encuentra de manera presencial, pero sí de manera virtual. Él es poeta, historiador, profesor, investigador en el programa de licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Sonora. Es doctor en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la tesis Una mirada a la cultura en la historia escrita de Sonora. Actualmente es líder del Cuerpo Académico de Estudios Interdisciplinarios en Artes y asimismo ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como ha participado en la organización de diversos eventos académicos nacionales e internacionales. Ha sido investigador invitado en el CENIDIAP durante los semestres 2023 y 2020, en ambos semestres de ese año. Tiene sus proyectos recientes de investigación, son la diferenciación funcional en el arte, una aproximación al arte de la sociedad, concluida en 2018, y Conicidad y memoria, historia cultural de las artes plásticas y visuales en Sonora, concluido en 2020, y la producción, circulación y conservación de arte digital con un enfoque transdisciplinar. Bienvenido, doctor Arturo. Hola, muy buenos días y muchas gracias por permitirme estar con ustedes en esta ocasión, y me encanta estar en esta mesa. Agradezco pues a la doctora Irma Fuentes, agradezco a los organizadores de este encuentro y estar nuevamente con ustedes. La verdad estoy ahorita acá en Sonora, pero igual estoy ahí con ustedes participando de este encuentro. Bien, lo que yo voy a platicar un poco tiene que ver con la investigación y arte digital, que es el título del trabajo que yo he preparado para presentarles a ustedes, pero ya con lo que me han antecedido,
digamos, se aclara, se ve mucho lo que tiene que ver con la producción del conocimiento dentro del arte digital. Yo debo decir que mi punto de partida tiene que ver con la teoría de sistemas. O sea, yo observo el arte desde la teoría de sistemas y como tal lo observo como un sistema social. Esto para mí es muy importante decirlo porque desde esta perspectiva me permite a mí, y creo que permite a, digamos, a cualquier otro observador, ver el arte, participar de alguna manera de la producción artística como algo que se nos presenta en el entorno social. Es decir, el arte está dentro de la sociedad o constituye eventualmente lo que nosotros llamamos sociedad. Entonces, si lo vemos así, el arte digital es un subsistema del arte en general, del sistema del arte. Entonces, me interesa ubicarlo precisamente porque esto es lo que permite, digamos, tanto a los artistas como a los investigadores o a los artistas investigadores hacer una observación. Al menos a mí me permite hacerlo, ¿no? Por otro lado, esto también, y desde esta perspectiva, a mí me ha permitido poder entender e interpretar el concepto de investigación artística que ha propuesto la doctora Irma Fuentes. Y ahorita vamos a tratar de desarrollar, digamos, esta idea o por qué es que, digamos, la investigación artística nos permite indagar en el arte, indagar en la tecnología e indagar también en el terreno de la ciencia. Entonces, el arte digital, y esto lo acabamos de ver ahorita en esta mesa, en lo que han estado platicando, no solo produce obras, sino también produce conocimiento. Es decir, quien se enfrenta o quien produce arte digital, de alguna manera también se ve inmerso en la tecnología, no como, digamos, no como un asunto externo, sino como parte de su propia práctica. Ahorita estaba hablando el compañero que me ha precedido acerca de Manuel Fergueres. Manuel Fergueres trabajó de alguna manera lo que se llegó a nombrar como arte por números, art by numbers, que es el antecedente de lo que hoy llamamos el arte algorítmico y el arte generativo. Entonces, el arte digital, desde esta perspectiva, desde la perspectiva sistémica, lo ubico o se puede ver como si estuviera en la frontera de la tecnología. Es decir, cuando digo frontera me estoy refiriendo a la frontera entre el sistema del arte y el sistema de la ciencia. Y esto también es sumamente importante porque cuando te ubicas en la frontera puedes ver la distinción, trazar la distinción, como se señala en la teoría, significa observar. Uno traza la distinción y puede ver lo que está enseguida de la distinción, lo que es visible y de alguna manera uno puede intuir aquello que no es visible. Bueno, el arte digital está ahí, es una práctica que utiliza tecnología. Digamos, aunque suene tautológico, decimos que utiliza tecnologías digitales. Tal vez sea mucho más pertinente hablar de arte electrónico, porque, digamos, es mucho más abarcativo, más comprensivo, como decimos. Entonces, el arte digital o el arte electrónico está situado en esa intersección entre la ciencia, entre la tecnología y, por supuesto, en la creatividad artística. Y por eso, de alguna manera, se enfrenta o reta las formas tradicionales de hacer arte o de cualquiera de, digamos, de estas disciplinas de las cuales estamos hablando. Ya hemos visto nosotros, y lo acaba de mencionar la compañera que hablaba ahorita sobre el cuerpo, ¿no? Digamos, este papel que están jugando la inteligencia artificial en la producción artística. Yo me atrevo a decir que bueno, la inteligencia artificial es mucho más amplia que, digamos, el solo hecho de producir prompts para a la vez producir algunas formas de arte. De hecho, vean ustedes cómo cuando se trabaja con inteligencia artificial y se trabaja con estas indicaciones, estos prompts, también se habla de ingeniería de prompts.
Es decir, uno tiene, como decía la compañera hace unos momentos que nos antecedieron, uno de alguna manera tiene que ir entrenando ese espacio para poder, La Matrix. digamos, con un lenguaje que está entre el lenguaje de máquina y el lenguaje, digamos, el lenguaje natural que decimos nosotros. Entonces, se produce arte a través de indicaciones o a través de prompts o a través, digamos, de códigos que se van escribiendo, sea que se escriban en Processing, se escriban en Python, se escriban en Java o en cualquiera de los lenguajes, porque a fin de cuentas lo que se hace es escribir indicaciones para que se produzca la obra. Entonces, precisamente por eso es que decimos que el arte digital, o digo, pretendemos que el arte digital se encuentra en esa frontera, en la frontera de la tecnología, en la frontera del arte, en la frontera de la ciencia. Hay muchos ejemplos ya con muchos casos donde se ve cómo se ha aplicado el conocimiento y la tecnología para la producción de arte. Eso lo vemos, por ejemplo, en el MIT, lo que se ha hecho, lo que se hace, por ejemplo, con algunos, digamos, programas como Blender, por ejemplo, o lo que se puede ver en algunos espacios como DeviantArt, solo por decir algunos, porque son muchísimos. Yo acabo de concluir, es un decir, ¿no? Que acabo de concluir una investigación que tiene que ver con arte digital. Digo, es un decir porque uno nunca termina de investigar. Y me encuentro con páginas y páginas de producción digital, de tal manera que es hasta abrumador ver digamos, lo que se está produciendo. Ahora bien, la investigación, digamos, la investigación, una de las funciones que tiene la investigación es producir conocimiento. Uno investiga porque no sabe, vamos a decirlo así de manera muy lacónica, si ustedes quieren, ¿no? Investigamos porque no conocemos o queremos conocer más. Se investiga para saber, se investiga para analizar. Entonces la investigación forma parte del proceso de conocimiento. Hasta ahorita, o hasta hace poco, por decirlo así, la investigación estaba, digamos, señalada únicamente para el terreno de la ciencia. Pero desde el arte sabemos que desde hace mucho tiempo se investiga. Cualquier historiador del arte puede ver cómo no solo los trabajos que hacía Da Vinci o los trabajos que hacía Durero con relación a la proporción, se me ocurre, pues eran investigaciones que estaban haciendo para la propia producción artística. Toda aquella idea de la consínitas que se señalaba en el Renacimiento, que tiene que ver con en el arte aquello que no sobre, aquello que no falte, era una forma de investigación que en principio digamos, se orientaba hacia la arquitectura, pero más adelante se amplía hacia las artes plásticas y hoy día lo podemos nosotros ver en las artes visuales. Entonces, ¿qué implica investigar en el arte digital? Pues implica una exploración constante de las posibilidades que tiene la tecnología para la producción. Y como decían hace unos momentos, la tecnología se está constantemente renovando y de tal manera que a veces caemos en la obsolescencia. Es muy rápido caer en la obsolescencia. En el trabajo de investigación que he hecho, aunque se señalan algunas obras digitales que están en algunas plataformas, se señalan, digo, porque cuando uno entra a la liga, eso ya desapareció. Es decir, ya no está la obra. Está señalada la liga, pero no encontramos la obra, o bien a veces no la podemos visualizar precisamente porque la tecnología con la que se produce, o con la tecnología que se produce, ya no nos permite observarla. Entonces, cuando estamos investigando dentro del arte digital, estamos investigando para conocer, pero también para producir. Digamos, en mi caso, y perdón por la autorreferencia, he tenido que ponerme a investigar y a aprender lo que tiene que ver con lenguajes de programación, sobre todo lo que tiene que ver con Processing y con Python, para poder producir obras digitales, para poder trabajar en lo que Mark America llama, por ejemplo, la poesía digital o la literatura digital.
Cuando observo eso, y ahorita que estaba hablando un compañero anteriormente, probablemente Julio Cortázar sería feliz trabajando con inteligencia artificial, porque acuérdense ustedes del modelo para armar, acuérdense ustedes de Último Round, acuérdense ustedes, digamos, de Raivela, ¿no? Cómo nos da indicaciones que podemos nosotros leer según las indicaciones que nos da, o bien podemos leer de la manera tradicional, ¿no? Entonces, el arte, entendido desde la perspectiva sistémica, la obra de arte es un medio de comunicación simbólicamente generalizado. Quiere decir que nosotros sabemos del arte a través de la obra, a través de lo que nos dice la obra. En la ciencia nosotros sabemos de lo que se produce científicamente a través de los libros, a través de las ponencias, a través de las conferencias. Esos son los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Pero resulta que los artistas estamos en las dos partes. Hoy mismo, en este momento, pues, quienes estamos en esta mesa, algunos somos artistas, y estamos trabajando, produciendo conocimiento, estamos haciendo un paper, estamos haciendo una ponencia, es decir, estamos haciendo un medio de comunicación simbólicamente generalizado en el terreno de, digamos, de las ciencias sociales o de las humanidades, pero también estamos creando obra en el territorio, digamos, del arte. Es decir, nosotros estamos justamente en esa frontera y tenemos la posibilidad de observar ambos lados, tanto en el terreno de la ciencia como en el terreno del arte. Particularmente me parece muy interesante cómo es que el arte electrónico o el arte digital permite digamos, ese tránsito, ese cruce de fronteras entre la ciencia y el arte precisamente a través de la tecnología. Y entonces llegamos al asunto de la investigación, es decir, como lo señala la doctora Irma Fuentes, ¿no? La investigación es digamos, es una actividad emergente. Entonces, este mismo concepto de investigación que la doctora Fuentes ha propuesto, o sea, se refiere a esta forma emergente de investigación que está combinando, por un lado, la creación artística, pero también el rigor de la investigación. Ella pues lo ha dicho en varios artículos, lo dice en el contexto de este doctorado, ¿no? Particularmente en el artículo de metodologías indisciplinadas en la investigación y en la formación artística, ella discute cómo la investigación combina esta práctica creativa con la investigación académica para generar este conocimiento especializado. Cuando decimos especializado, obviamente nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver con la academia. Entonces, ¿cuál es la distinción? Y ella lo ha señalado anteriormente, perdón, lo señala anteriormente, lo dijo hace un par de días, ¿no? La investigación de alguna manera se deslinda de la investigación tradicional o de la investigación canónica, porque no se limita únicamente a recopilar datos o hacer análisis de datos, sino también implica la creación de obras artísticas como parte integral de la investigación. Es decir, la investigación misma produce obra de arte. Y en el caso específico del arte digital, eso es mucho más visible, puesto que, digamos, la flexibilidad que tiene el arte digital permite y hasta obliga a quien va a hacer arte electrónico o arte digital, lo obliga a indagar sobre la tecnología para poder producir. Entonces, digamos, quien está trabajando con arte algorítmico tiene que aprender lenguajes de programación, cuando normalmente se supondría que la programación está orientada para aspectos que no tienen que ver con el arte. Esa es obviamente es una idea errónea, ¿no? Pero bueno, así es como de alguna manera se le ha, digamos, encasillado en esto. Entonces los artistas digitales pueden utilizar tecnologías digamos, para hacer exploraciones sobre nuevas formas de comunicación o nuevas formas de expresión, y a la vez, y esto es lo interesante, se pueden generar teoría o pueden generar métodos para investigar y para crear. Entonces, la frontera permite, digamos, estar generando conocimiento y a la vez generando obras, pues obras de arte, ¿no?
iba a decir artefactos, artefactos estéticos, pero bueno, es mejor hablar en el caso de obras de arte. El caso, digamos, muy, muy conocido, quienes trabajan con algoritmos lo saben, el caso de Casey Reas, que él es es de los cofundadores de la programación o el lenguaje de programación Processing. Él lo utiliza, esto está basado en Java o en Java, y lo utilizan básicamente para producir arte digital y lo que tiene que ver con diseño gráfico. Hay, digamos, muchas obras que él tiene y lo pueden visitar en la página de Processing y van a ver cómo hay tantos ejemplos de arte generativo, tantos ejemplos de código, y ese código, digamos, está abierto porque uno puede tomarlo y, digamos, trabajar con eso y reestructurarlo de alguna manera. Esa es una de las, digamos, de las características o cualidades que tiene, digamos, en particular el arte algorítmico, que se puede compartir el código y uno puede trabajar sobre ese mismo código y generar obras propias, ¿no? Entonces, el arte digital en este sentido funciona o puede funcionar como una forma de investigación científica, ¿sí? ¿Por qué? Porque utiliza, por un lado, métodos artísticos para explorar, pero también utiliza, digamos, métodos científicos o tecnológicos para la producción del conocimiento y para la producción de arte mismo. Entonces, en general, eso es lo que a mí me interesa, digamos, destacar en este sentido, porque la creación artística siempre ha implicado la investigación, solo que en el terreno académico hasta, digamos, años recientes le hemos puesto mucho más atención. En particular, pues tenemos alrededor de 15 años que estamos trabajando en el terreno de la investigación, justamente con que nos ha impulsado en esto la doctora Irma Fuentes, porque ella ha sido, digamos, insistente en estos procesos y en la generación de las metodologías, y eso lo observamos en el doctorado que hoy día estamos, digamos, llevando a cabo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo les quería comentar. Si hay alguna pregunta más adelante, con todo gusto estoy abierto a ustedes. Y gracias por permitirme participar acá y felicito a los compañeros de la mesa por sus interesantes participaciones. Muchísimas gracias. Momento que se va a abrir para comentar, preguntar, empezar este diálogo, y me gustaría saber si hay alguien que ya tiene listo su pregunta de aquí. Ah, ahí. Gracias. Buenos días. Soy un visitante apenas. A lo mejor conozco poco de inteligencia artificial, pero mi pregunta, maestra Fernanda Olivares, ¿cuál es la finalidad de ustedes como bailarinas? O sea, para mí el ballet es verlo en el teatro, verlo a lo mejor ahorita en un YouTube, pero ¿para qué crear esas imágenes? Pues ahora sí que lo que podemos ver físicamente en el teatro, ¿cuál es la finalidad de ustedes para crear todas esas imágenes? Y ahorita le doy una opinión de mi experiencia, ahora sí que para a lo mejor mejorar sus imágenes. Gracias, maestra. Claro, gracias. A ver, ahí me escucho. Sí, ya. Sí, sobre todo que aquí la investigación es también inicialmente no reemplazar la danza con imágenes o con video, pero sí hacer este diálogo transdisciplinario, ¿no? Desde la exploración que va de menos a más, que lo más básico, digamos, son la representación bidimensional, y que luego ya, como vimos,
pasamos al reconocimiento corporal y a metodologías que ya van como más científicas, más con coreorrobótica, etcétera. Entonces es más que nada empezar a hacer este diálogo, pero también desde una documentación histórica de cómo se reinterpretan estas imágenes de algo que ya conocemos y también cómo podemos plantear diálogos y nuevas formas de hacer danza desde estas experimentaciones. Entonces, no hay una finalidad de reemplazar o de quitar lo humano, sino al contrario, ¿no? Enfatizar lo humano y complementarlo también con estas tecnologías y empezar a cuestionarnos nuevas formas de hacer danza desde estos diálogos, porque si no se empieza a jugar con este experimento, porque eso es lo que sucede, ¿no? Que en un principio cuando empiezan estas cosas, lo primero que hacemos como humanos es juzgar y decir, no, esto falla, esto falla. Sin embargo, precisamente ese es el proceso que debemos seguir en cuanto a metodología. Hay que meterse a probar, hay que ensuciarse las manos, digamos, el cuerpo, también hasta con la programación, meterse en análisis de datos y saber qué nos sirve, ¿no? No quedarnos nada más con una forma de hacer las cosas, sino ir explorando todas estas aristas para también llevarlo a nuevas formas de también inspiración para hacer coreografía e inspiración para incorporar esto que está sucediendo en el mundo, que es algo también pues característico de nuestros tiempos, que a lo mejor todavía está en pañales, pero que sí es necesario comenzar a documentar, pero ese es el primer paso, ¿no? No podemos llegar a un juicio como de la cinematografía de, ok, tenemos que replicar esto o lo otro, sino que es desde esta experimentación y de esta empezar con lo básico, ¿no? Y eso obviamente también traducirlo al cuerpo y seguir con las prácticas. Y a mí personalmente también trabajar con estas cosas me ha vuelto también mucho más a lo análogo y pues a valorar muchísimo mis prácticas diarias de danza, mis ensayos, mis clases, la manera en la que yo aprendo. Entonces esto también es un reflejo de nosotros. Ok, gracias maestra. Mire, déjeme hacerle a lo mejor brevemente un comentario. Yo me dediqué a la ingeniería. En 1980, si recuerdo, un jefe mío me dijo, Camerino, de estos 80 documentos, que es una línea de tubería de cada documento, es un dibujo, es un isométrico, quiero que me des las coordenadas de cada punto, de cada soldadura, de cada unión roscada, de cada... Dije, ay, en la torre, pues es un trabajo enorme de 80 documentos y cada coordenada en cada uno. Lo hice, se me pasó. Y posteriormente nos platicamos eso con otros compañeros y resultó que era para hacer precisamente esos documentos en computadora en 3D. Caray. O sea que nos adelantamos. Era una compañía muy fuerte, incluso ya internacionalmente. Ahorita ya desapareció. Ese es otro tema. Pero nos dimos cuenta de que, caray, o sea que nos adelantamos. ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue por los 80s. Por los 90s llega un programa de computadora en el que nosotros ya dejamos atrás el respirador, si alguien recuerda el respirador, y usamos la computadora con un programa que se llama AutoCAD. En ese fue un respirador, pero nada más electrónico. En ese mismo programa de AutoCAD, posteriormente llegó el 3D y posteriormente llegó, en el caso de nosotros, que les repito, soy del departamento de tubería, fui del departamento de tubería, gracias a Dios ya me jubilé, pero entonces en ese
en ese lapso llegó 2 programas, uno que se llama PDMS y PDS, Piping Model System y Piping Design System, algo así. Entonces, ahí es donde me doy cuenta de que le tuvieron que meter muchísimos datos estándar, obviamente. Y entonces ese era precisamente mi comentario para ustedes, de que nosotros metimos un codo y lo giramos, una T y lo giramos, una válvula y la giramos. Entonces a lo mejor ustedes también podrían hacer eso, de que poner una mano y ya nada más la giran, un dedo y lo giran, como comentaba usted de que ese era el problema, de que se aparecían varios. Una mano es una mano masculina, robusta o delgada, estandarizar todo eso y entonces ustedes ya nada más en un momento dado las mueven, ¿no? Nosotros, se hizo eso con todos nuestros especialistas del mundo, no nada más nosotros, y de esa manera fue más rápido para nosotros, y desde como del 2000 para acá, pues ya esos 2 programas de modelo 3D se maneja rapidísimo. Por eso ahorita, a lo mejor un atrevimiento, por eso se hizo tan rápido esa refinería de aquí de Dos Bocas, porque ya se tiene todo, ya se tiene todo estandarizado. Ahora sí que es un comentario por ustedes de meter un dedo, meter y moverlo, después moverlo, meter la mano y después moverla, meter un brazo y después moverlo. Ese es mi comentario por ustedes. Sí, nada más. Igual como conclusión de eso. Sí, de hecho, en la primera imagen que vimos, no sé si notaron esta red neuronal casera que les mostré, que fue con las 3.500 imágenes. No sé si notaron que algunas estaban volteadas. Entonces, justamente eso es lo que hace el programa para hacer el reconocimiento. Bueno, ahorita ya está muchísimo más avanzado, pero en un momento para hacer ese reconocimiento de la imagen, lo que hacía era moverla 90 grados para justamente captar toda la forma. Pero el tema con las manos también era el no saber contar. Era también un poco más complejo que solo el contar patrones, pero sin duda es una herramienta muy útil para el reconocimiento y que bueno, ya ahorita también eso se está estandarizando por los programas ya que conocemos como, pues no voy a decir nombres, pero sí, sin duda va mejorando y perfeccionándose. Muchas gracias por el comentario. Hay otra persona que quiere hacer otra pregunta porque después le quiero hacer un comentario O en las redes. al maestro y al maestro Arturo. Sí, para que no sea si yo alguien más el único. gusta comentar, gracias. ¿Alguien más? Para los compañeros. Por favor. Ruth. Hola. Pues agradecerles porque es una inspiración para mí escucharlos, aunque son áreas diversas. Me llama mucho la atención lo de la indisciplina y creo que es donde más he visto ahorita disciplina en las últimas conferencias que he visitado. Me da gusto que aquí en CENART se esté abriendo también a la posibilidad a nuevas formas de dirigir las voces y la expresión, pero sí, o sea, yo sé que justo 15 minutos luego son así, ¿no? Como muy poco tiempo. Me quedo con muchas dudas para cada una de las investigaciones, pero más que como con esto de quererlas resolver ya, justo se me hace importante ahorita que en esta indisciplina se puedan como aterrizar dos cosas, que es lo que está señalando también Arturo, ¿no? Que es que en el mismo hecho ya de la conferencia o ya en la documentación o ya en la exploración ya se está recreando como otra forma también de analizar, no solo como a nivel personal, sino a nivel social, ¿no? Que creo que eso es lo que un poco, no es que falte, pero a veces sí está débil, ¿no? Esa área en donde tenemos que volvernos a reescuchar y reencontrar, ¿no? No solo como investigadores a nivel personal, sino también a nivel colectivo e incluso me atrevería a decir a nivel comunitario. Y bueno,
personalmente sí me quedo con la espinita porque he estado viendo mucha novedad en el tema de lo visual y de lo escénico, que también eso me da mucho gusto, pero ahorita con la aportación del compañero Miguel Ángel también me abrió así como una veta de claro, lo poético y lo literario, como que de repente ahí en estos años aquí en México se va quedando, ¿no? O sea, es como que, esa es mi impresión, ¿no? Como público y como mero espectador, de que se va rezagando siempre, pero creo que también la palabra está como ahí muy literaria, pues muy presente. Entonces, ojalá esto quede grabado para que luego se haga una transcripción de todos sus comentarios y pues nuevamente de verdad salgo de aquí inspirada y les agradezco. Muchas gracias, Ruth. No sé si haya algún comentario y bueno, en lo que surge esa pregunta, yo quería abonar justo a esto último, que me parece que cada uno de los proyectos lo que ha hecho es justo generar esta curiosidad y hackear los mismos dispositivos que conocemos, ¿no? Están reconfigurando estas ideas de tecnología que tenemos y bueno, yo me guardo una pregunta por ahí, si es que no hay otro comentario. ¿Me comentabas que había en redes algo? ¿Quieres apuntarlo? Sí, por favor. Para que también... Hola, otra vez, perdón. Pues es que me reportan comentarios como el de Adolfo Matías, que dice: me parece pertinente abrir el diálogo con la tecnología, definir líneas de investigación desde las artes respecto a las nuevas tecnologías. O comentario que decía conclusión del impacto de los juegos. Y pues bueno, las presentaciones que han estado digamos que retroalimentando en las redes, pero eso ya fue como de la conferencia. Que bueno, que se les invita a verla en YouTube para que vean los comentarios de las personas que pusieron, que contestaron la pregunta de lo de Grand Theft Auto. Y bueno, no nos queremos quedar también con la duda. ¿Quieres dar la conclusión del juego, ya aprovechando estos minutos también? Bueno, pues justo yo estoy de acuerdo con Adolfo en el sentido de que, bueno, hay que hackear, ¿no? Y también estoy muy de acuerdo con lo que decías, Ana. Hay que hackear estas nuevas tecnologías, pero también creo, desde mi lado pedagógico, es que también se debería de enseñar desde pequeños como esta raíz, o sea, digamos, se da clases de arte, se da clases de tecnología, pero, o sea, digamos que estos aspectos nuevos como la inteligencia artificial o los videojuegos también es una realidad ahora, ¿no? Y que no se está, digamos, que tomando en serio a lo mejor, o bueno, sobre todo el mundo de los videojuegos, porque muchas personas académicas todavía, digamos, que tienen esta idea de que los juegos, para empezar, no son arte, pero yo creo que desde muy pequeños se debería también de hacer pues proyectos porque es una realidad, o sea, los niños van a jugar juegos, o sea, ¿por qué yo digamos que elegí el camino del arte a través de los juegos? Porque de alguna manera había familiares cerca de mí que me estaban enseñando desde cierta perspectiva a verlos, ¿no? No eran, o sea, digamos que no me dejaban solo a los juegos, o sea, me iban guiando desde una perspectiva estética de cómo tomarlos, ¿no? Y eso es, digamos, que la diferencia entre yo o alguien que los usa justamente para generar o crear más violencia o reproducir violencia de género, por ejemplo, ¿no? Pero entonces o sea, yo creo que se tienen que tomar en cuenta desde la pedagogía. Pues yo quisiera escuchar la voz de todos nuevamente y planteo solamente una pregunta curiosa, ¿no? Desde su perspectiva, ¿cuál sería una ventaja y una desventaja de este uso de las tecnologías en sus proyectos de investigación que nos presentaron? Ok, bueno. ¿Quién quiera? No, adelante, si ya no, la idea. No. Adelante, no, pues es muy complejo. Bueno, pues creo que
además el proyecto en sí, quisiera a lo mejor hablar de un tema un poquito más general y particular a la vez. Creo que es justo no perder la perspectiva, ¿no? Porque hay tantos datos, hay tantas cosas avanzando que a veces se siente como una carrera, ¿no? De todo lo que también mencionaban un poco de lo que se vuelve obsoleto y que en cuestión de meses algo se vuelve obsoleto, ¿no? Y que también es necesario hacer esto como documentación histórica de alguna manera y no solamente decir, ya encuentro como esto que se ve más antiguo, que es algo que la vista humana normalmente vamos haciendo y vamos comparando. Pero creo que sí es necesario hacer un ejercicio de reflexión y teoría sobre la parte de cómo histórica y de cómo avanza la inteligencia artificial también en sus aplicaciones creativas. Y bueno, esa sería la principal desventaja. Y en cuanto a ventajas, yo creo que puede ser algo que apoya mucho especialmente las nuevas tecnologías, no nada más la inteligencia artificial, en la búsqueda de patrones, que también se mencionaba anteriormente, cómo podemos también hacer una comparación entre los patrones que nosotros encontramos con los que encuentran las máquinas y de ahí, a partir de eso, también empezar a hackear el sistema. Entonces, ese sería más mi comentario en un panorama general también, de no perder la perspectiva de lo que está sucediendo en el mundo y digamos, tener un pie en lo análogo y tener un pie en lo digital, para poder combinarlo y estar siempre consciente de qué es lo mejor de los dos mundos, cómo va cambiando, cómo lo podemos mejorar y potenciar. Muchas gracias. Yo quisiera doctor Arturo, participar, si claro, me permite. por favor, adelante. Sí, gracias. Bueno, prácticamente sin la tecnología yo no pudiera hacer, digamos, mi investigación, porque estoy investigando sobre arte electrónico, sobre arte digital. Y mucha de la investigación yo la estoy haciendo en las redes, o más bien lo estoy haciendo en sitios web, etcétera, ¿no? Eventualmente visito lugares para hacer la investigación. Por ejemplo, el año pasado que estuve en el Centro Multimedia o en el Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México para ver qué es lo que allí se está produciendo. Es una ventaja contar con la tecnología. Es una ventaja porque nos permite acceder al conocimiento. Yo estoy totalmente convencido de eso. Y en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, nosotros en realidad estamos creando la inteligencia artificial con cada una de las cosas que hacemos. Y sí, nos permite jugar, nos permite entrar y salir. Y obviamente somos nosotros las personas los que interactuamos con los medios y nosotros somos los que estamos produciendo junto con esos medios el conocimiento y estamos creando también las propias obras de arte, ¿no? A veces me detengo con decir obras de arte precisamente porque hay teóricos, ¿no? que ya hablan de esto como artefactos estéticos. Habría que, digamos, habituarse a estos nuevos lenguajes o a estas nuevas formas de comunicación para poder nosotros decir lo que estamos haciendo. Bueno, eso era lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y aquí los compañeros. Bien, bueno, yo he encontrado más ventajas que desventajas, dado que los autores que estudio son autores que escriben en los años 50, ¿no? Comienzan escribiendo su obra, y eso me ha ayudado a encontrar mucha información que difícilmente la podría encontrar en alguna biblioteca, sino me da acceso a muchos espacios, ¿no? Y también la posibilidad de yo poder difundir mi trabajo, que estudiando esos autores nos damos cuenta de lo difícil que fue para ellos iniciar una revista, porque ellos son pioneros, ¿no? en crear revistas, crear sus obras, sus libros, y en la actualidad podemos hacerlo eso de manera muy inmediata, instantánea, y con varios recursos multimedia, ¿no? Entonces yo veo muchas ventajas en la inteligencia artificial para mi investigación. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Perdón, a ver.
Ventajas, o sea, en la investigación de cruzar metodologías está justamente digamos que para hacer juegos se toman modelos, ¿no? Y se reproducen esos modelos, ¿no? O se reproducen esas mecánicas. Creo yo que el mundo de los juegos, tanto de mesa como de los videojuegos, cada año hay más de 500 juegos, tanto de video como de juegos de mesa, que exploran distintas mecánicas. Entonces, yo lo que estoy proponiendo justamente es investigar ese campo para traer mecánicas de relacionarnos de manera distinta en las artes escénicas. Eso es la principal ventaja que yo tengo y veo. Y además, digamos que también tomarlo y hacerlo en el mundo pedagógico. Por eso también mucho el taller que parte de esta investigación también lo han disfrutado muchísimas personas que se dedican a la pedagogía con esto de la gamificación. Hablando de las desventajas, pues más bien es una situación en donde otra vez regreso a la no iniciación de teoría crítica y estética de los videojuegos. Es decir, o sea, sí existe un aparato de crítica, hablando de las reseñas y digamos, hay revistas digitales que crean sus propias críticas para de alguna manera ir modelando esta sensación estética, pero también hay muchísimos personas jóvenes que toman sus celulares y empiezan a generar su propia crítica, lo cual pues está increíble por un lado, pero por el otro lado, la pregunta del Grand Theft Auto, ¿no? O sea, está chistosón pero violento, es divertido cuando robas autos, es muy divertido pasear, me gusta chocar los autos, una maravilla de juego englobando mucho del lado feo de la sociedad, lo criminal, es un juego que representa violencia simbólica. Digamos que es ahí en donde podría entrar justamente como esta iniciación estética crítica de los juegos, o sea, como sociedad, ¿no? O sea, para que o sea, muchas cosas se van a plantear muchos puntos de vista, ¿no? Pero entonces ahora es cómo vamos viendo lo realmente esencial, ¿no? O sea, digamos que este aparato filosófico, ya, perdón. No, muchísimas gracias. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, ya tenemos que prepararnos para la siguiente mesa, pero me queda claro que nos han presentado un poco, nos han develado un poco de esa caja negra, ¿no? En sus diversos dispositivos, y espero que este diálogo, que esta conversación, pues también nos incentive a pasar de simples usuarios, de simples observantes, ¿no? a pues programadores, a otro nivel, para que conozcamos mucho mejor los procesos y también tengamos una perspectiva bastante crítica, sobre todo a nivel global, pero también en un contexto tan situado y tan complejo como lo es Latinoamérica. ¿Tenemos un último comentario? Brevemente, por favor. Gracias. Ahorita que estaban comentando de los maestros literarios, yo inicié me encanta la historia, y otra de las cosas es de que yo leí la Biblia, y entonces en la Biblia resulta lo mismo que comenta el doctor Arturo, de que el libro de Rayuela se puede iniciar con empiezas con la página 1 y te manda a la 15 y después te manda a la 28 y luego a la 40 y en fin. Y entonces la Biblia también hay ese método para encontrar un tema, por ejemplo, el amor o la sexualidad. Vete a tal versículo y luego a otro versículo y luego a tal incluso otro libro y luego otro libro. O sea, eso es muy, muy antiguo, ¿sí? Y en
Me temo que vamos a tener que cortar Ay, el tiempo, pero... rápido, pero la señorita tenía un comentario. no, pero esperamos que este diálogo no se quede aquí, e incluso en el pasillo, ¿verdad? Vamos a tener la oportunidad y después con el cafecito seguir comentando acerca de estos temas que obviamente nos interesan a todos, a todas y todes, y por eso estamos aquí. Muchas gracias a nuestros colegas aquí en la mesa, ha sido un gusto compartir este tiempo y les invitamos a que se queden, por favor, a nuestra siguiente mesa, ¿verdad? Que es la última de este encuentro. Visiones transversales en la investigación, derechos humanos, inclusión y género. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Gobierno de México.